Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene un poco impactado. Vamos a hablar de algo que ha generado mucho revuelo en el mundo del espectáculo, algo que tiene que ver con la fama, la presión y sobre todo, los límites. Si están pensando bien, vamos a hablar de la reciente explosión de Demet Özdemir contra la prensa. La frase que ha resonado y que da título a este vídeo, "Me tuve que mudar por ustedes", es fuerte, ¿verdad? Y hoy vamos a desgranarla. Vamos a intentar entender qué hay detrás de estas palabras, que ha llevado a una figura pública tan querida como Demet a sentirse tan acorralada. ¿Qué tipo de presión puede ser tan intensa como para obligar a alguien a cambiar de vida, a mudarse simplemente por la atención mediática? Este incidente que ha sacudido los cimientos de la percepción pública sobre la vida de las celebridades, nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa el interés legítimo del público de la invasión de la privacidad. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es y en este canal nos dedicamos a desentrañar las historias que nos rodean, a analizar lo que sucede en la farándula, en el mundo del entretenimiento, y a intentar entender un poco mejor las motivaciones detrás de las acciones de nuestros artistas favoritos. Nos apasiona la complejidad del mundo del espectáculo, las luces y las sombras que lo componen, y cómo estas realidades afectan a las personas detrás de los personajes. Así que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa la vida de las celebridades y sobre todo, si quieren estar al día de todo lo que pasa, les invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos encantaría tenerlos en nuestra comunidad, una comunidad que busca el análisis y la comprensión profunda. Ahora volvamos a Demet Özdemir. Para quienes quizás no la conozcan tan a fondo, Demet es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su talento, su carisma y su belleza. Hemos visto su evolución en series que han sido verdaderos fenómenos, como Erkenci o Dokdugun Evkaderindir, y es innegable que tiene una legión de seguidores muy fiel y apasionada. Su capacidad para conectar con el público, para dar vida a personajes complejos y entrañables, la ha catapultado a la cima del estrellato. Pero ser una estrella, como bien sabemos, no siempre es fácil. Detrás de los flashes, de las alfombras rojas, de los aplausos y de los seguidores devotos, hay una persona, y esa persona también tiene derecho a su privacidad, a su tranquilidad, a un espacio seguro donde poder ser ella misma sin la constante presión del escrutinio público. La gota que parece haber colmado el vaso, según los reportes y las declaraciones que han salido a la luz, es la invasión constante y, según ella, excesiva de la prensa en su vida privada. No hablamos de preguntas sobre sus proyectos, sobre su trabajo, sobre sus próximos roles, que son parte inherente del juego mediático y que, por lo general, las celebridades abordan con profesionalismo. Hablamos de un seguimiento que va más allá, que incomoda, que genera estrés y que, en este caso, parece haber llegado a un punto insostenible, a un umbral de tolerancia que cualquier ser humano, famoso o no, tendría dificultades para soportar. La frase "me tuve que mudar por ustedes" no es una exageración, es una declaración de guerra a un tipo de acoso mediático que, lamentablemente, vemos con cierta frecuencia en el mundo de las celebridades, un fenómeno que, lejos de disminuir, parece intensificarse en la era digital. ¿Qué tipo de acoso estamos hablando exactamente? Pues imaginen esto: salir de casa, ese santuario personal, para realizar una tarea tan mundana como ir a comprar el pan o a la farmacia, y encontrarte de repente con un montón de paparazzis esperándote, con sus cámaras apuntándote, buscando captar la mínima imperfección, el gesto más insignificante, la expresión facial más vulnerable. Ir a tomar un café con amigos, buscando un momento de normalidad y de conexión humana, y que estén ahí, con sus lentes indiscretos, interrumpiendo la conversación, invadiendo la intimidad del momento. Viajar, desconectar, disfrutar de unas vacaciones soñadas, y sentir que cada momento de relax, cada instante de paz, está siendo vigilado, analizado, potencialmente distorsionado. No se trata solo de ser fotografiado, de aparecer en portadas de revistas, se trata de la sensación aplastante de no tener un respiro, de no poder ser uno mismo en su espacio más íntimo, de sentir que la propia vida está en exhibición permanente. Y esto, créanme, es agotador, es desgastante y puede tener consecuencias nefastas para la salud mental. La prensa, en su incansable afán por conseguir la primicia, por generar titulares jugosos, por vender más periódicos o clics en Internet, a veces traspasa líneas que son fundamentales para el bienestar y la dignidad de cualquier persona, y más aún cuando se trata de una figura pública que, a pesar de su fama y exposición,
merece tener su propia vida, su espacio personal, su derecho a la desconexión. Es como si al convertirse en una estrella, al ser adorado por miles o millones de personas, uno perdiera automáticamente el derecho a la intimidad, a la normalidad, a los momentos de soledad o de conexión privada sin la intervención de terceros. Y eso es algo que debemos cuestionar seriamente como sociedad, debemos debatir y reflexionar sobre los límites éticos y morales de la cobertura mediática de la vida de las celebridades. Demet Özdemir no es la primera en alzar la voz contra este tipo de situaciones, de expresar su frustración ante la presión mediática. Hemos visto a otras figuras públicas de diferentes países manifestar su descontento. Pero sí es cierto que su caso ha resonado especialmente, quizás por la contundencia de sus palabras, por la visceralidad con la que ha expresado su sentir, o quizás porque muchos se identifican con la lucha universal por la privacidad en un mundo cada vez más conectado, más transparente y, paradójicamente, más intrusivo. Ella ha expresado su hartazgo, su profunda frustración, y ha dejado meridianamente claro que la presión mediática ha tenido un impacto directo y perjudicial en su vida, obligándola a tomar una decisión drástica, una medida de autoprotección como la mudanza. ¿Qué significa esto para nosotros como espectadores y consumidores de noticias y contenidos de entretenimiento? Pues nos invita a una profunda y necesaria reflexión sobre nuestra propia responsabilidad en este ciclo. ¿Hasta qué punto alimentamos esta cultura de la exposición constante? ¿Hasta qué punto el interés legítimo por la vida y el trabajo de los famosos se convierte en nuestra voracidad de información, en una justificación para invadir su privacidad? A veces sin darnos cuenta participamos activamente de este ciclo al consumir vorazmente cualquier noticia, por mínima o irrelevante que sea, sobre la vida privada de las celebridades, validando así, con nuestro consumo, este tipo de prácticas periodísticas. Es fundamental entender que aunque admiremos a un artista, aunque nos cautive su talento y nos interese apasionadamente su trabajo, siguen siendo personas con sentimientos, con necesidades emocionales, con deseos de normalidad y con derechos inalienables. La línea entre el interés público legítimo y la invasión de la privacidad es extremadamente fina, y parece que en muchos casos, se cruza sin miramientos, sin consideración, sin empatía. La mudanza de Demet Özdemir no es solo un hecho aislado, es una señal de alarma, un grito de auxilio que deberíamos escuchar con atención, un recordatorio de las consecuencias reales de un periodismo de espectáculo que ha perdido el rumbo. Por supuesto, también debemos reconocer que la prensa tiene un papel informativo importante en la sociedad. Nos proporcionan noticias sobre nuestros artistas favoritos, sobre sus proyectos, sobre los avances en sus carreras, sobre su impacto cultural. Son ellos quienes, a menudo, nos mantienen al día sobre los eventos del mundo del entretenimiento. Pero, ¿dónde está el límite ético? ¿Cuándo deja de ser información valiosa y se convierte en acoso indiscriminado? La clave fundamental reside en el respeto. Respeto por el espacio personal, respeto por la tranquilidad de una persona, respeto por su dignidad. Un periodismo responsable se basa en la ética, en la verificación de hechos y en la consideración de los derechos fundamentales de las personas. Probablemente los detalles exactos de lo que la ha llevado a esta situación son mucho más complejos de lo que podemos imaginar desde la distancia, más matizados de lo que trasciende a los medios. Pero la contundente frase "me tuve que mudar por ustedes" nos da una pista muy clara y reveladora. La constancia y la intensidad de la presión han sido tales, el bombardeo mediático ha sido tan incesante que su entorno, su espacio seguro, su refugio personal, se ha visto irremediablemente comprometido. Es como si el estrés, la incomodidad, la sensación de no poder escapar, hubieran invadido su hogar, obligándola a buscar un nuevo santuario, un nuevo comienzo, en otro lugar. Esto nos lleva a reflexionar sobre el profundo impacto psicológico que puede tener la exposición constante y el acoso mediático. La ansiedad, el estrés crónico, la sensación de estar siempre bajo escrutinio, de ser juzgado, de no poder cometer un error sin que éste sea magnificado, pueden ser devastadores para la salud mental de cualquier persona. Y para una figura pública que además tiene la presión inherente de mantener una imagen, de dar lo mejor de sí en su trabajo, de lidiar con las expectativas de millones de seguidores y con las demandas de la industria, esta carga puede ser aún mayor, hasta a el punto de resultar insoportable. A veces desde fuera idealizamos la vida de las celebridades, la vemos como un cuento de hadas, llena de lujos, glamour, fiestas y aplausos incesantes. Pero la realidad, como hemos visto en el caso de Demet Özdemir, es a menudo mucho más compleja y dura.
Hay un sacrificio detrás de la fama, y en este caso, el sacrificio parece ser su paz mental, su tranquilidad y, en última instancia, la sensación de seguridad en su propio hogar. La decisión de mudarse es una medida extrema, una solución de último recurso, y nos hace pensar en la magnitud del problema que ha enfrentado para llegar a ese punto. Quizás el mensaje más importante que Demet Özdemir quiere transmitir con sus palabras es que, a pesar de ser una figura pública, a pesar de ser una estrella admirada por muchos, sigue siendo un ser humano que merece respeto. Merece poder vivir su vida sin sentir que está siendo constantemente perseguida, que cada paso que da está siendo observado y analizado con lupa. Y ese es un derecho fundamental que todos deberíamos defender, no solo para ella, sino para cualquier persona, famosa o no, en nuestra sociedad. En la era de las redes sociales, donde la vida de las celebridades está más expuesta que nunca, donde cada detalle puede ser capturado, compartido y comentado al instante, es fácil caer en la tentación de opinar sin filtro, de criticar de forma hiriente, de invadir la esfera privada. Pero debemos recordar una y otra vez que detrás de cada cuenta de redes sociales, detrás de cada imagen viral, detrás de cada rumor, hay una persona real, con sentimientos, con vulnerabilidades y con derechos. Y esa persona merece respeto, empatía y consideración. Espero que con este vídeo hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta situación, que hayamos podido desgranar la complejidad detrás de la contundente frase de Demet Özdemir. La explosión de Demet Özdemir es un recordatorio crudo y necesario de que la fama, a pesar de sus privilegios, tiene un precio, y ese precio a veces es la privacidad, la tranquilidad, la normalidad y, en casos extremos, hasta la necesidad de cambiar de vida para poder salvaguardar la propia salud mental y emocional. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a escucharme y a reflexionar conmigo sobre este tema tan importante y tan delicado. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que la prensa se excede a veces en su cobertura de la vida privada de los famosos? ¿Hasta dónde debería llegar el interés público por la vida de las celebridades? ¿Debemos ser más conscientes como consumidores de este tipo de contenido? Dejen sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucho interés y los considero fundamentales para el debate en nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha gustado la forma en que hemos abordado el tema, si les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que nuestros vídeos lleguen a más personas. Y si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse. Únanse a nuestra comunidad para seguir desentrañando juntos todas estas historias, para analizar el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que les puede interesar este tipo de contenido y debate. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y reflexiones. Un abrazo enorme.